¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de poder estar con ustedes en esta última clase de nuestro curso Casamiento y Divorcio. Hoy tendremos una clase terapéutica que engloba todos aquellos aspectos que se han venido tratando y que nos permiten dar las estrategias necesarias para poder recuperar aquellos matrimonios que se han deteriorado por el diario vivir. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido y buen Padre, gracias te damos por este momento de poder compartir los conocimientos, las experiencias adquiridas a lo largo de los tiempos de estudio, Señor. Permite que tu bendición y tu dirección pueda estar en medio nuestro y nos puedas dirigir en todas las cosas que se digan en esta clase. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La clase de hoy se titula El perdón y sus efectos en la pareja conflictuada. Uno de los aspectos más importantes a trabajar dentro de toda dificultad que pueda tener una pareja, una relación matrimonial, es el proceso del perdón y trabajar también la reconciliación. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, hablamos de situaciones en las que se inicia, ¿no?, con mucha ilusión, con muchos sueños, con muchas expectativas. Sin embargo, hemos visto que dentro del ciclo familiar esa luna de miel puede desvanecerse en pocas semanas, meses o tal vez un año. Luego se pasa a una etapa de desilusión porque las personas comienzan a ver errores, fallas, faltas, limitaciones en su pareja, que no las aceptan, que no las consideran, que no las conocían y que ahora les son chasqueantes o frustrantes en su relación. Entonces eso conlleva ya a un deterioro, a fricciones que puedan surgir dentro de la pareja. Cuanto más unidad, cuanto más cercanía necesitamos tener con esta pareja, es donde más fuerte nos golpea cualquier fracaso, cualquier chasco o frustración que podamos sentir de la otra persona. Nosotros sabemos que el matrimonio es una institución creada por Dios, que es permanente, donde se mantiene o se debe mantener la fidelidad, donde se puede compartir la sexualidad como un tipo de comunicación íntima, y donde lamentablemente está siendo muy golpeada y aquejada el sistema de la familia por el enemigo y está conllevando al divorcio. En estos tiempos vivimos mucha violencia. La capacidad de tolerancia está deprimida, con tanta gente susceptible, irritable o que fácilmente se inflama en actos y gestos hostiles. Podemos construir muros de separación o podemos llevar a cabo puentes de unión. La decisión va a estar en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa queremos construir dentro de nuestras relaciones interpersonales, sobre todo en los familiares? Nadie puede destruir, dice algunos autores, tan completamente la felicidad y la utilidad de una mujer y hacer de su vida una carga dolorosa como su propio esposo. Cuán importante entonces es el rol, la figura del esposo ante la mujer, ¿no?, para destruir o para construir esa felicidad y ese sentido que tenga la vida de su pareja, ¿no?, la utilidad de la mujer, su autoestima de la mujer. Por otro lado, dice, nadie puede hacer la centésima parte de lo que la propia esposa puede hacer para enfriar las esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías y destruir su influencia y sus perspectivas. Con estos dos mensajes, entonces, resaltamos el rol importante que cumple tanto el varón en la vida de la mujer como la mujer en la vida de su esposo. ¿Qué sucesos desequilibran un sistema y pueden producir una ofensa? Estamos hablando del proceso del perdón, pero para que haya un proceso de perdón tiene que haber primero una ofensa. Hay un modelo que nos presenta tres elementos importantes. Uno es la ofensa.
Otro es el dolor que puede ocurrir luego que se da esta ofensa, ¿no? Las heridas que pueden causar en la persona. Y luego de experimentar el dolor, si esto no se manifiesta como tal, se va a manifestar con cólera, con mucha cólera, con mucho resentimiento. Y ahí viene el problema cuando esto no se trabaja a tiempo o no se expresa de la manera adecuada. Bien, entonces vamos a ver qué situaciones van a producir una ofensa. Son los incidentes, son los problemas de la vida cotidiana, del trajín, de la relación con la pareja o de la relación con sus hijos. De repente cuando una de las dos personas o de los cónyuges se sienten anulados en sus derechos, ¿no? Cuando uno de los dos se infieren insultos o se agreden de alguna manera física, o cuando pretendemos quitarle su propia propiedad, o cuando violamos alguna de las leyes morales. Entonces, hay diferentes tipos de situaciones, de incidentes que pueden estar provocando una ofensa en la persona. Como vemos, hay niveles también de ofensas. Es como cuando tenemos un golpe o nos hacemos una herida. Hay niveles de herida. No es igual rasparme el brazo, ¿no?, que golpearme, hacerme un hematoma, o que fracturarme el brazo, o que cortarme una parte del brazo donde tengan que suturarme. Entonces, cada herida, según el impacto que recibimos, va a generar una lesión. De la misma forma, cada incidente o cada problema va a generarnos una ofensa, y esa ofensa va a repercutir en un dolor. El hecho de que una persona pues me diga, de repente me ponga un sobrenombre mi pareja, o me diga algo que a mí no me gusta, que me llamen así, me puede ofender, me puedo sentir ofendida, pero no es igual a que la pareja me insulte públicamente, ¿no?, o me humille, o me maltrate, en fin. Entonces, cada situación va a generar una repercusión, una ofensa en la persona, y esto se va a manifestar en un dolor. ¿Cuáles son las causas de estas ofensas? Se basan en la comunicación, en cómo nos comunicamos, o a veces cómo dejamos de comunicarnos. A veces podemos ver que la persona se enmudece simplemente y no nos dice nada, y nosotros comenzamos a imaginar muchas cosas que de repente no están en lo cierto, pero que por la falta de comunicación no tenemos más información para hacer una interpretación adecuada. Otra de las situaciones es la soledad, cuando las personas se sienten que no son atendidas, que no son satisfechas en sus necesidades afectivas, cuando la pareja se distancia, ya sea por trabajo, por estudio, o de repente por algún vicio, por alguna situación que le lleva más tiempo que el estar también con su familia, el disfrutar, el compartir con su familia. Otra de las ofensas también muy vistas en las relaciones de pareja son el egocentrismo, ¿no? Cuando la persona solamente piensa en ella, solamente piensa en satisfacer sus necesidades, sus deseos, y no piensa en su pareja, no piensa en su cónyuge, no considera a su cónyuge para tomar decisiones, para hacer las cosas. Solamente su mundo vive en función a él o a ella. Entonces hemos podido comentar acá acerca de las causas de las ofensas. Ante un ofendido, ¿qué se tiene que dar? Ya está ahí el problema. Ya se dio el problema de comunicación, ya se dio el problema de soledad, ya se dio el problema de egocentrismo, ya se infirió un insulto, ¿no? Se agredió a la persona, o se le quitó su individualidad o su propiedad, o se violó contra la ley, de repente ley moral, con alguna infidelidad, un adulterio, en fin. Ante cualquier ofensa, entonces se tiene que promover lo que es el proceso del perdón. ¿Qué es el perdón entonces? Es un proceso interno. Es un signo de autoestima positiva. Es renunciar a la represalia contra quien nos dañó. Entonces ahí está la definición de lo que es
el perdón. Es un proceso interno porque es la persona ofendida, agredida, la que tiene que procesar esta experiencia del perdón. Y es una manifestación, dice la teoría, de aquellas personas que tienen una autoestima positiva, no de las que tienen una autoestima negativa, que todo el tiempo viven rumiando aquello malo que les hicieron, o siguen lamentándose, o siguen culpando que por las circunstancias o por lo que los otros le hicieron, ellos son así ahora. Es entonces renunciar a aquella represalia contra quien nos dañó. ¿Qué es el perdón? Es una decisión. Es una actitud y es un proceso. Estas tres experiencias se manifiestan dentro de lo que es el perdón. Es una decisión, porque es el hecho que yo decida, ¿no?, entrar en este proceso del perdón. Si yo no decido perdonar a la otra persona, pues nunca lo voy a hacer. Si de repente pongo condiciones como que la otra persona venga, se arrodille, se arrepienta, me llore, me suplique para yo perdonarlo, entonces no estoy tomando la decisión, estoy esperando que las circunstancias se den así. El perdón viene a ser mucho más beneficioso para el que lo da que para el que lo recibe. Es importante ver cuántas personas, cuántas mujeres o cuántas parejas cargan con un resentimiento permanente a lo largo de su vida porque su pareja lo dejó, porque le fue infiel, porque la humilló, porque la ofendió. Es importante trabajar con estas personas porque sufren mucho, porque son muy infelices, sintiendo este resentimiento por parte hacia su pareja. Entonces no olvidemos que es una decisión y la decisión está, la toma la persona que es la víctima, que es la agredida. Es esa actitud que necesitamos tener de buscar el perdón, que no es sencillo, que es algo que viene realmente del cielo, que nos permite pues aliviar, curar esa herida. Imagínense ustedes tener una herida constantemente que sangra, que se infecta, que duele, que da fiebre. Así es un dolor, una ofensa que la tenemos ahí y que la mantenemos permanentemente, ¿no?, como con vida, sin cerrar, sin curar. Luego del perdón se tiene un proceso que es la reconciliación. Es aspirar a restaurar las relaciones dañadas por la discordia. ¿Ya? Entonces, así definimos la reconciliación, como aquella situación en la que se restaura aquellas relaciones que se han dañado por la discordia, ¿no?, donde las parejas se unen y se muestran nuevamente como parejas ante la sociedad. La reconciliación es restablecer las buenas relaciones, es recuperar la armonía y el entendimiento. Es proponer la imparcialidad y la neutralidad. Su meta es que los dos ganen. Eso es lo importante dentro de la reconciliación. Yo les planteo una pregunta. ¿Puede darse la reconciliación sin perdón? ¿Qué piensan? Hay situaciones en las que sí es así, ¿no? Se da la reconciliación sin el perdón. Es decir, las personas tratan de arreglar su situación como pareja para mostrarse ante una sociedad prejuiciosa, ¿no?, de que ellos están bien, de que viven bien, de que están bajo un mismo techo. Pero ninguno de los dos perdonaron su falta, perdonaron su ofensa. En ningún momento se dio el proceso del perdón, en ningún momento hubo la decisión de perdonar, sino simplemente demostrarse ante los demás como que todo sigue bien, sigue normal. Eso es peligroso, eso puede generar algunas dificultades. La relación que existe entre la reconciliación y el perdón la vamos a comentar. Por ejemplo, hay variables que nos hablan acerca de la causalidad. En el perdón, ¿no?, en el perdón, la causalidad nos puede llevar a la reconciliación. Y la reconciliación puede depender del perdón. En lo que es la variable centrado, el perdón está centrado dentro de lo intrapsíquico, o sea, es de la persona. En cambio, la reconciliación está centrado en la interrelación, en cómo me llevo yo con la otra persona.
En el sentimiento, ¿qué pasa en el sentimiento? En el perdón nos da mucha paz. En la reconciliación nos da reciprocidad, porque ambas partes ganan. En el propósito, ¿qué pasa con el perdón? Su propósito es superar la culpa y el enojo. En la reconciliación es lograr la armonía. El propósito de la reconciliación es lograr la armonía. En el resultado, ¿qué pasa en el perdón? Nos da tranquilidad interior. Y el resultado de la reconciliación es conseguir la unidad. Esas son las relaciones que existen entre lo que es el perdón y la reconciliación. Vemos que son procesos diferentes que se pueden complementar muy bien, ¿no? Es importante que uno pueda experimentar el perdón y luego experimentar la reconciliación. Un ejemplo claro de perdón y de reconciliación lo encontramos en el caso de estos dos hermanos que se distanciaron por 20 años, ¿no? Por una falta, por una mentira, que es la historia de Jacob y Esaú. Ahí podemos ver claramente cada uno de estos procesos y momentos que se experimentan para conseguir tanto el perdón como la reconciliación. Hay un versículo en Efesios 4, 31 y 32 que nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces nosotros como humanos creemos que el hecho de no dar el perdón a la otra persona es su castigo, pero realmente quienes se castigan son aquellas personas que viven rumiando aquella ofensa que la otra persona les hizo. A veces ni siquiera les afecta, ni siquiera les llega al zapato de la otra persona. Y quien se consume, quien se afecta en su vida mental, espiritual y física es la persona que vive abrigando esa herida, ese dolor, esa ofensa que ha vivido. Existen diferentes modelos de perdón. Por ejemplo, Molly Andrews en el año 2000 nos plantea los siguientes modelos. El perdón unilateral, ¿no? ¿A qué se refiere este perdón? Aquella situación en la que la persona pues toma la decisión. A mí me agredieron, a mí me ofendieron, a mí me hicieron daño, a mí me lastimaron y yo decido perdonar a la otra persona. Decido perdonarla porque yo me quiero, porque yo me estimo, porque yo me valoro, porque yo voy a salir adelante a pesar de la ofensa recibida. Entonces, cuando la persona ofendida toma la decisión, al margen de que la otra persona esté arrepentida o le pida perdón o haga 1000 cosas para ganarse la gracia de ella o de él, al margen de eso, si la persona toma la decisión, ¿no?, y empieza el proceso del perdón, entonces se conoce como un perdón unilateral. El otro modelo que plantea Molly Andrews es el perdón negociado. En este perdón sí hay un arrepentimiento por parte del agresor, hay un congraciarse por parte del agresor, un enviar, ¿no?, mensajes o obsequios o actitudes que ayuden a ganarse la gracia de la persona ofendida y puedan lograr amistarse o puedan lograr conseguir el perdón por la otra parte. Entonces a eso se llama perdón negociado, cuando ambas partes comienzan a tener intercambios que les permiten pues negociar esa situación, ¿no? Hay también situaciones que nos hablan acerca de la actitud de la víctima. ¿Cuál es la actitud que toma aquella persona que ha sido agredida, que ha sido lastimada? Como les decía yo, hay niveles y hay tipos de agresiones. No es igual ser víctima de repente de un asalto o ser víctima de una violación, ¿no?, o ser víctima de un engaño, ¿no? Es importante entonces poder ver cuál es la postura que tiene la víctima ante la agresión recibida. El arrepentimiento del agresor también son aspectos que son
relevantes en algunas situaciones o para algunos agredidos y en otros no, porque los beneficios, vuelvo a repetir, de la experiencia del perdón son más para aquella persona que los da. Luego viene, ¿cómo podemos concretar la reconciliación? Los factores asociados al ofensor son la severidad del agravio, el reconocimiento de la ofensa, la intencionalidad y la frecuencia. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, no es igual ser víctima de una violación que de repente alguien que me haya sustraído de la cartera mi monedero, ¿no? Con 10 soles. Entonces no son faltas iguales, cada persona según la gravedad pues se siente más afectada, más maltratada, más agraviada. Entonces es importante el reconocer esa ofensa y la intención y la frecuencia también con la que hemos sido ofendidos o maltratados. Cuando nosotros trabajamos con una pareja que se ha hecho daño, que se ha ofendido, que se ha lastimado, que se siente herida o lastimada, debemos trabajar una de las técnicas que es el recuadro del perdón, donde uno le plantea pues a la pareja ofendida que escriba, ¿no? ¿Qué cosa le cuesta perdonar en su cónyuge? ¿Qué de todo lo que han vivido es lo que más le ha marcado y le está lastimando o le ha herido? Y esa herida está sangrando. Entonces es importante que coloquen qué es lo que más les cuesta perdonar en su cónyuge. El proceso de curación, ¿no? Según el modelo de Simon y Simon, nos presenta diversas etapas. La primera etapa es la etapa de la negociación, donde se subestima el impacto de la experiencia penosa. Luego está el de autoculpación, donde el intento de explicar los hechos asumiendo las responsabilidades de las injurias e injusticias recibidas. Luego está la víctima. Se martiriza preguntándose, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿No? O sea, esa es una de las actitudes más comunes que tiene la víctima. La de indagación domina la furia contra el agresor y contra todo el mundo. No hay tolerancia, pero sí un nivel de autojustificación. Luego viene la sobrevivencia. Reconoce a pesar de haber sufrido la injuria, se han rescatado cosas positivas como la capacidad de superar la pena y la autocompasión. La integración. Se puede entender al agresor. Entonces es importante poder ver y analizar cómo estas etapas nos pueden permitir que las personas, las parejas puedan llegar a un proceso de curación en lo que es la experiencia del perdón y de la reconciliación. Cada una de estas etapas debe ser comentada, debe ser analizada, ¿no? Cuando las personas están dispuestas a negociar, ¿no? Cuando están dispuestas a cargar con una responsabilidad dentro del proceso del perdón. ¿Cuáles son aquellos factores trascendentes para poder alcanzar o para poder dar el perdón? Tiene mucho que ver la vida espiritual. Esto es un punto importante. Sabemos que el perdón es divino. Esta es una experiencia, un sentimiento que el Señor nos permite obtener, alcanzar. Porque la persona que brinda el perdón también se alivia mucho. Esto se puede lograr con oración y con ayuno. Hay lindas experiencias en casos en que las personas han logrado perdonar renovando sus votos de fidelidad con Dios, practicando la oración y el ayuno. Es ahí donde hay la intervención divina, donde puede darnos esa capacidad el Señor de poder superar, no borrar, no olvidar, no somos una máquina que se puede resetear todo y dejarlo en blanco, no, sino el hecho de que al recordar ya no me lastime, ¿no? De repente dentro de una herida física puede quedar una cicatriz, pero esa cicatriz ya no duele, ya no sangra, ya no molesta, está recuperada. Es cuando realmente hemos experimentado un perdón. Después del perdón, dentro de la relación de pareja, lo lindo es experimentar la armonía, la fiesta de la armonía, esos reencuentros donde se suele tener esas características gozosas y placenteras,
donde las personas puedan pasar momentos, donde se puedan dar una pausa para retomar, para energetizar su relación de pareja, de recapitular el pasado y poder rescatar lo digno de ser recordado, ¿no? Es el tiempo del reconocimiento. La armonía es el tiempo de la reunión, del encuentro, de la conciliación y de la forma específica de reconciliación. Entonces, acá podemos decir que el amor que perdona sana heridas y ayuda a los esposos a sentirse aceptados y conectados. Dice Romanos 12:18, hasta donde dependa de ustedes, haga cuanto puedan por vivir en paz con todos. Ese es un designio divino y es algo que nosotros debemos promover, proclamar y propiciar en los hogares con los que tenemos contactos, en los hogares a los que tenemos que atender. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en la tutoría.